Extiende sus manos hacia mí y bendígame, ore por mí, por favor. Pídale al Espíritu Santo que me ayude a enseñarle la palabra de usted en esta hora. Pide al Espíritu Santo que me guíe, que me use para bendecirle a usted y darle a usted una buena palabra. Acuérdese que estamos enseñando sobre el autoengaño. Y también diga: Señor, yo abro mi espíritu, abro mi corazón, abro mi mente, y yo creo que tú me vas a mí a visitar y a bendecir a través de tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor. Padre Celestial, me pongo en tus manos en esta hora, rogándote, Señor, que me uses para bien de tu pueblo, y que esta palabra que vamos a mirar en continuidad, Señor, sea de provecho para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen todo? Ok. Dice la Escritura: escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok. Hay una necesidad en esta iglesia, amados, y es que la iglesia necesita oír la voz del Espíritu Santo. Amén. De repente usted dice: voy a escuchar la voz del pastor. Y posiblemente sea verdad, porque la Biblia nos muestra a nosotros que los hombres de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios les dio una palabra, pero que también ellos en lo personal dieron mandamientos. Los que vienen los jueves a la escuela de formación recordarán cuando yo les enseñaba, mostrando algunos textos en Josué, que Dios le decía a Josué que se esforzara y fuera valiente para poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley, pero también para poner por obra los mandamientos, dice el Señor, que mi siervo Moisés te ordenó. Entonces hay momentos en que uno, como ministro de Dios, necesita decirle algo a la iglesia, pero hay momentos, y es lo más urgente, en que el Espíritu Santo desea hablar a la iglesia. En el texto que hemos leído, en el capítulo 1, verso 14, el Señor le dice: escriba al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. En su versión dice al ángel. La palabra ángel es mensajero. Ahora préstame atención. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias. Un día nos vamos a poner a estudiar los mensajes del Señor a esas 7 iglesias. Pero cada vez que usted encuentra que
el Señor en la iglesia dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué al ángel? No es que quien pastoreaba la iglesia era un ángel con alas de los que están en el cielo, no, porque la palabra ángel es mensajero. O sea, en este caso yo soy el ángel de Dios para usted, porque soy su mensajero. Pero note, el Señor le dice, escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Y todo lo que leemos desde el verso 14 hasta el verso 22 es lo que el Espíritu Santo le quiere transmitir a la iglesia. Pero el Espíritu Santo necesita de un vocero o de un mensajero. Pero lo tremendo de esto es que cuando Jesús le dice a Juan, escribe al mensajero, al pastor o al ángel de la iglesia, le está diciendo, ese pastor, ese mensajero está ciego. No está viendo lo que yo veo. No sabe lo que yo sé de la iglesia. Amados, el único que conoce fielmente su corazón se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo no conozco ni sus pensamientos ni su corazón, pero ¿sabe? Durante este tiempo que he estado orando y ayunando, yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don que fluye en el Espíritu Santo, fluye en una persona cuando el Espíritu Santo le da la capacidad de descubrir los pensamientos internos que tiene alguien. Y esa palabra de ciencia no es para solamente descubrir un pensamiento, sino para traer respuesta a ese pensamiento. Si usted lee los evangelios, notará que el Señor Jesús muchas veces dicen los textos que Jesús entendía lo que la gente pensaba, o Jesús sabía lo que la gente pensaba. Y muchas veces la gente tenía un mal pensamiento. Y Jesucristo le decía, tú estás equivocado. He entendido tus pensamientos. Dice la Biblia que antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios sabe lo que vamos a hablar. Por eso se hace necesario, se hace urgente que el Espíritu Santo venga a esta iglesia. Porque si Él le habla a usted, como me ha hablado a mí en este lugar cuando estoy de rodillas, yo estoy seguro que usted se va a afirmar, va a afinar sus oídos, va a entender el plan, el propósito de Dios y va a hacer lo que yo he hecho, arrepentirme y decirme me equivoqué y llorar y perdóname y levántame y encamíname en tus planes y en tus propósitos. Amén. Pero es interesante que el pastor de esta iglesia no conocía el estado de la iglesia de la Odisea. No lo conocía. Entonces note que Jesús no le habla directamente a la iglesia. No le manda el mensaje a un diácono. Le dice, díganle al pastor lo que está pasando con la iglesia que él pastorea. Es decir, desde el pastor hasta el último miembro estaban en esta condición de tibieza espiritual. ¿Ok? Bien. Estamos hablando, estamos enseñando, yo estoy enseñando sobre el autoengaño. Y el domingo pasado quedamos aquí, en este texto que vamos a retomar. Vayamos nuevamente al verso 14. Jesús se les presenta como el amén, el testigo, el fiel y el verdadero. Y el príncipe de la creación de Dios. Mira cómo se le presenta a Jesús. En 5 características importantes de Él. El amén. Amén es, así es, lo confirmo. El testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras. ¿Qué tenía esta iglesia? Obras. ¿Esta iglesia tenía cómo? Obras. Pero ¿cómo eran esas obras? No eran, como decimos nosotros, ni fu ni fa. Ni frío ni caliente. ¿Cómo eran sus obras? Era en tibieza.
Amados, la tibieza, si usted toma un alimento, un agua tibia, esa agua no le va a quitar la sed. Y posiblemente, si toma un vaso entero de agua tibia, lo pone a vomitar. Porque la característica del agua tibia es que produce vómito. Y es interesante que Jesús, cuando le escribe a esta iglesia, dice, si tú sigues en esa situación, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque Jesucristo conoce la temperatura suya y mi temperatura. Pero también quiero decirle que con nuestras acciones nosotros manifestamos la temperatura espiritual. Aleluya. La condición de esta iglesia nos está hablando de un autoengaño en el cual ella estaba. Porque ella decía en el verso 17, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Cuando esta iglesia dijo, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, le pasó lo del pueblo de Israel, que se convirtió en un valle de huesos secos. Ahora vaya conmigo a Ezequiel. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, Antiguo Testamento. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en un valle, el cual estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor, y observé muchísimos en el valle, y estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor de señores, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza estos huesos, diciéndoles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. ¿Por dónde empieza la restauración de alguien en tibieza espiritual? Oyendo la palabra de Jehová. Así dice el Señor de señores a estos huesos, he aquí que yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán, pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, entonces sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como él me ordenó, y mientras profetizaba surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su articulación, y observé que surgieron sobre ellos tendones y carne, y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor de señores, oh espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé pues como él me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie una multitud en extremo grande. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza hemos dejado de ser. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Una pregunta, si un padre de familia ve que su hijo está pasando hambre, está desnudo, está enfermo, y él tiene los recursos, y no toma esos recursos para cambiar la situación de su hijo, ¿sería un buen padre o un mal padre? Es un desgraciado sería. ¿En serio? Ustedes se ríen cuando digo desgraciado, y la palabra desgraciado es ingracia. Dios en su misericordia y en su amor, cuando ve que en la iglesia, así como vio en el pueblo de Israel una necesidad, cuando Él ve que en la iglesia hay una necesidad, Él levanta a un hombre de Dios, un profeta, con una palabra profética que despierte el espíritu del pueblo. Pero también le da una palabra para que esa palabra que viene preñada con el plan, con el propósito de Dios,
cambie la condición de la iglesia, la condición de una persona, de una ciudad entera y de un país entero. Porque nosotros, amados, estamos llenos de preceptos, de opiniones, de conceptos, de lo que creemos, pero muchas veces, el 100% de nuestra vida, estamos vacíos de la palabra de Dios. Y por estar vacíos de la palabra de Dios, nos enfrascamos en propósitos, en planes que no provienen de Dios y fracasamos. Y eso causa frustración y tibieza espiritual. La iglesia de la Odisea era una iglesia que era rica, tenía dinero y sus riquezas iban en aumento. Le iba muy bien económicamente. Y como tenían toda la mano, ellos decían, bueno, no tenemos necesidad de nada. Y al decir, no tenemos necesidad de nada, sucedieron dos cosas. Uno, su dependencia del Espíritu Santo era solamente una dependencia de un recuerdo, de un ayer, porque en el presente ellos se desconectaron del Espíritu Santo. Segundo, cuando dijeron, no tengo necesidad de nada, esa gente dejó de orar, dejó de ayunar y de buscar a Dios. Porque lo que nos impulsa a nosotros a ayunar y a buscar a Dios son nuestras necesidades. En algunos es una necesidad económica, natural, familiar o de cualquier otra índole. Pero en otros es una necesidad de carácter espiritual que necesitamos diariamente del Espíritu Santo para poder vivir. ¿Están aquí? Gloria al nombre del Señor. Ahora, Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, conocía los pensamientos más íntimos de esa iglesia. Los conocía. Nosotros podemos esconder las intenciones de nuestro corazón de los hombres. Podemos esconder nuestros pensamientos de los hombres y podemos hacer cosas que a Dios no le agradan ocultándonos de los hombres. Pero nunca usted ni yo no podemos ocultar de Dios. Amén. Y lo terrible del caso es que bueno, nos ocultamos de los hombres, nos ocultamos de la vista pública y sabemos que no nos podemos ocultar de Dios y seguimos en lo mismo. Hasta que llega un día en que Dios tiene que levantar un profeta o Dios tiene que enviarte una dificultad para que levante los pies, no tropieces más y vengas a su presencia y entiendas que tú y yo dependemos del Espíritu Santo de Dios. Su vida sin el Espíritu no vale nada. Lo que hacemos sin el Espíritu no tiene sabor. Nuestras oraciones sin el Espíritu no llegan al cielo. Nuestros ayunos sin el Espíritu, amados, solamente pasamos hambre. Usted y yo necesitamos una total y absoluta dependencia del Espíritu para todo. Y no puedes excluirlo de ti si eres cristiano. Si no me dicen amén, es su problema. Es lo que dice la Biblia. ¿Están aquí? ¿Qué creía la iglesia? La iglesia de la Odisea creía que estaba bien. Pero a pesar de que tenía riquezas, era una iglesia ciega. Como dice Jesús, regresemos. En el verso 17. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. ¿Y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo creo que Shakira leyó este versículo cuando ella cantó Los pies descalzos. Yo creo que ella lo leyó. Miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas cosas tenía, según Jesús? 4 cosas que influyen en el proceso de eternidad de persona. ¿Cuántos cristianos, amados, están sentados en las iglesias y no sé si es tu caso? Escucha la palabra y sabe que la palabra es verdad, pero que la palabra no los afecta porque está Dios ausente de sus corazones. Cuando yo escucho la palabra y Jesús no está en mí, esa palabra a mí no me afecta. No me afecta.
Es más, ni me enoja. Porque yo digo, está loco el pastor. Yo sé que lo que predica es verdad, pero a mí ni me va ni me viene. ¿Sí me entiende? Pero cuando el Espíritu Santo mora en uno, aún la tilde y la jota de la palabra predicada nos redarguye, nos entristece, nos lleva a un arrepentimiento y nos hace cambiar de parecer y redireccionamos nuestro caminar en el plan de Dios. Amén. Gloria a Jesucristo. Continuemos adelante. Jesús le decía, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Aleluya. Romanos capítulo 12, verso 3. Mire cómo dice el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Leamos nuevamente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que el concepto que debemos tener de nosotros como personas, como individuos o como iglesia, hablando en un sentido colectivo, amados, no debe ser un autoconcepto, sino debe ser el concepto que la palabra nos dice que somos. Tener un alto concepto sin la palabra es no tener cordura. ¿Me está oyendo? Y cuando yo tengo un concepto de mí, no teniendo el concepto de la palabra, entonces yo no dependo de Dios, sino dependo de mi concepto. ¿Me está oyendo? ¿Es claro? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros no somos cola, somos cabeza. Dice que nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos la niña de los ojos de Jehová. Y ciertamente la Biblia nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Somos una estirpe del cielo. ¿Me están oyendo? Pero esa estirpe del cielo vino de lo que no era, de lo que no es. Como dice Corintios, Dios nos escogió de lo miserable para deshacer lo que es. Entonces yo no puedo llegar aquí con ínfulas y decir, oh amados, yo les garantizo que de esta agua yo no voy a beber. No necesito de esa agua. Porque, amado, eso se puede convertir en mí como un problema que me puede llevar a mí a la locura. Ahora, les explico esto. Satanás siempre nos va a probar a nosotros en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Me están oyendo? El diablo siempre te va a probar a ti y a mí en lo que yo digo que soy de parte de Dios. Si yo digo no, hermano, yo no fumo, yo reprendo al diablo. Mire, yo no soy súper santo que ni una mosca siquiera mato. Téngalo por seguro, amado, que el diablo me va a infilar a mí cosas, situaciones y personas en los cuales a mí me va a llamar la atención. Y entonces el diablo me va a decir, ajá, no es que tú eras el superhombre, el supersanto, el superungido. ¿Y qué pasa ahora? Por eso es que tú no puedes depender de tus fuerzas. No puedes depender de tus conocimientos intelectuales. No puedes depender del dinero. No puedes depender de tus conocimientos. Tenemos que depender del Señor.
Y la Biblia nos dice que cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces Él nos exalta, que es la condición de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ciertamente vamos para el cielo. Ciertamente somos santos. Somos prosperados. Somos la simiente de Abraham y todo lo que la Biblia dice que somos. Pero todo eso, amados, nosotros lo somos por la gracia de Dios, no porque nos lo merecemos. Por eso Pablo dice, les ruego a todos ustedes que tengan un concepto no tan alto, no muy alto, del que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios te dio a ti, debe ser tu concepto. Yo les quiero decir algo a ustedes. Cuando yo no oro, cuando yo no ayuno, cuando no me congrego, cuando no leo la Biblia, yo no tengo fe. Porque la fe viene por el oír la palabra, por una búsqueda incesante de Dios, por una búsqueda permanente de Dios. ¿Están aquí? Entonces, ¿cómo una persona que no ora va a decir que tiene fe? ¿Cómo una persona que no ayuna va a decir que tiene fe? ¿Cómo una persona que no busca a Dios va a decir que tiene fe? ¿Cómo un cristiano que no lee la Biblia va a decir que tiene fe? Si está fuera de la voluntad y del plan de Dios. Fe no es lo que mucha gente cree, que es positivismo. El positivismo no sirve. Mucha gente positiva está en el infierno porque no vivieron por la fe, ¿sí o no? Los hombres antiguos vivieron conforme a la fe. Y yo quiero que vayas ahora a Hebreos 11. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Tan hermoso eres, Espíritu Santo, que me llevas a reflexionar tantas cosas. Miren, en Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. ¿Caín tenía fe? ¿Abel tenía fe? Claro que Caín tenía fe. Y Abel tenía fe. Porque si Caín no tuviera fe, él no le hubiera llevado a Dios una ofrenda. Pero la fe de Abel era superior a la fe de su hermano Caín, que ofreció un sacrificio superior que al de su hermano Caín. Ok, vamos a seguir. Por esa fe dio Dios testimonio de que él era justo. Y Dios testificó respecto a su ofrenda. Y por esto, aunque está muerto, Abel habla. ¿Cuál es la boca de Abel? Su ofrenda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien. Verso 5. Por fe Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Pensemos en dos creyentes. Uno que agrada a Dios, pero tú no lo ves con tantas actividades aquí y actividades allá. Y uno que tiene actividades por querer agradar a Dios, pero que no tiene la fe de Abel. Pensemos en esas dos clases de creyentes. Enoc fue trasladado sin ver muerte porque él caminó con Dios. Si yo digo que tengo fe y el lado mío va Satanás, yo no tengo fe. Si yo digo que tengo fe y sé que puedo darle a Dios una ofrenda superior a la suya y no la hago, entonces yo no tengo fe. ¿Sí me entienden? Porque la fe es la manifestación de lo que nosotros estamos creyendo. Eso es la fe. La fe no es solamente bla, bla, bla. Y yo confieso por fe. Bueno, uno tiene que confesar por fe. Uno tiene que tener visiones por fe, pero la fe da testimonio con nuestro comportamiento. Amén. Pero miremos un poquito más allá de personas que tuvieron fe y no alcanzaron las promesas.
Vaya, estamos en el capítulo 11, ¿no? Ok. Verso 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen tales cosas demuestran que buscan su ciudad, la ciudad de Dios. Pues si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, la ciudad terrena, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella. Pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esa, la cual está en el cielo. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Y luego más adelante está hablando de hombres y mujeres que fueron aserrados, fueron acuchillados, apedreados, pero que dice que dice la Biblia que tenían fe. Yo no puedo decir que alguien, por su prosperidad económica, por sus comodidades, por sus bienes, que ha tenido una vida de fe, si no busca a Dios y no demuestra en su testimonio que Dios es el centro de su vida. Hay mucha gente, y no es tu caso, pero diga conmigo, por si las moscas. Yo conozco hermanos en otras iglesias. Tienen una mansión, tienen industrias, empresas, tienen una Biblia, dicen que son cristianos, amados, pero no tienen el Espíritu de Dios, porque el testimonio de ellos no es claro. Pero hay cristianos que no tienen sino una tacita de café, un pancito, tienen cosas pequeñas, pero son personas que tú lo ves en la iglesia, no se pierden un culto y buscan el rostro de Dios. Y son personas que tienen fe. ¿Sí o no? Entonces note que el apóstol Pablo está diciendo que el concepto tuyo debe ser conforme a tu medida de fe. Ahora cambiemos fe y sería correcto por el hecho de que en tu caminar diario y en tu relación con Dios experimentas cambios y eres obediente a la palabra que yo como pastor te doy. Es ahí donde un hijo, hablando en un sentido natural, se puede entender que ama a su padre o ama a su madre en la obediencia y en el buen comportamiento que tiene. Amén. El otro es hijo, es cabezón, desobediente, es hijo, pero no tiene el comportamiento adecuado de un verdadero hijo. Es igual en el mundo espiritual. No sé si yo me estoy explicando en esto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces dígame amén, por favor. Aleluya. Ahora, ¿qué es cordura? Dice el apóstol Pablo que debe ser conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, pero que también debe ser con cordura, el concepto que tú y yo debemos tener. Estoy en esto porque la iglesia de la Odisea tenía un concepto equivocado. Estaba autoengañada, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué es cordura? Cordura es prudencia, es juicio, sensatez, discreción, sabiduría, cerebro. No sé si alguna vez te dijeron, tú no tienes cerebro ahí. Es reflexión, es razón. Aleluya. Dan gloria al nombre del Señor. Entonces, si nosotros miramos este concepto y miramos la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es que el pensamiento, el concepto que debemos tener nosotros de nosotros mismos, en primer lugar, es con cordura, o sea, que sea con sensatez, con verdad. Y venir delante de Dios, Señor, no he sido el mejor cristiano hasta ahora. Yo reconozco delante de ti que soy carnal. Reconozco delante de ti que los pensamientos impuros me dominan. Reconozco delante de ti que no puedo ver una falda con dos piernas flacas porque enseguida me alboroto. Vamos a pensar que es su caso.
No puedo ver algo en lo natural que están vendiendo porque me llama la atención y entonces hago lo que tengo que hacer con el fin de adquirirlo. Oh Dios, yo reconozco que soy un cristiano que no busco tu rostro conforme debo buscarlo. Reconozco que yo no estoy leyendo la palabra. Y admito, Dios, que cuando llega la hora del culto me da pereza. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y ese es el diablo. Ese es Satanás. Cuando nosotros pensamos así, en la verdad, Dios se va a compadecer. Porque entonces nosotros no somos como la iglesia de la Odisea que dice, no, ya lloré. 5 minutos, pero oré. Ya ayuné. Ayer ayuné. ¿Me te toca ayunar hoy? Ya yo leí la Biblia, me leí un versículo. Es más, me lo sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. 1 Timoteo 5:4. No, eso no está en Timoteo, está en Juan 3:16. ¿Sí me explico? Cuando nosotros somos sinceros y tenemos el concepto en verdad de nuestro verdadero comportamiento, entonces no seremos desventurados, no seremos miserables, no seremos pobres, ni estaremos ciegos ni desnudos, porque estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. La Biblia habla de 2 hombres. Jesús habla de 2 hombres, un publicano y un fariseo. El fariseo llegó al altar y dijo, oh Señor, te doy gracias porque no soy como ese desgraciado, publicano, adúltero, fornicario, mentiroso. Señor, yo diezmo de todo lo que tú me das. Ayuno 2 veces a la semana, pero no soy como ese sinvergüenza. Y dice que el publicano no se acercó ni siquiera al altar. A propósito, si usted se sienta allá atrás, publicano, siéntese adelante. Dice la Biblia que ese publicano llegó delante al altar y dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque él reconoció sus faltas y su necesidad de Dios. Y dice Jesús que ambos fueron recompensados. El publicano fue recompensado por la gente que lo oyó, porque él oró en voz alta. Y la gente dijo, oh, tremendo, santo el fariseo. Pero vayan a verlo. En cambio, el publicano que oró en silencio, Dios lo escuchó. El fariseo, dice la Biblia, oró consigo mismo, pero el publicano oró a Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, yo te doy gracias porque tú me salvaste y ya no me gusta Francia ni Teresa, sino solamente mi esposa. Y ya no soy como aquellos hombres que no te buscan. Oh Señor, te doy gracias porque voy para el cielo. Nosotros estamos orando con nosotros mismos. Mire, aunque usted no peque, aunque usted no mienta, aunque usted no adultere, no fornique, no beba, ni fume, ni puje para abrir un paraguas, usted todos los días depende del Señor. Todos los días. Y no podemos justificar nuestra oración en lo que no hacemos malo, sino en la sangre y en la cruz de Jesucristo. ¿De acuerdo? Eso es cordura. Eso es cordura. Gloria al Señor. ¿Dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Volviendo a la iglesia de la Odisea, tenemos entonces que el autoengaño de esta iglesia lo llevaba a tener 5 conceptos falsos de lo que ella era. Jesús dijo, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Pero qué decía ella? Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso lo confesaba la iglesia. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tú estás en un falso concepto de lo que eres. Porque tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Están aquí? Esos 5 falsos conceptos que ella tenía, llegó a pensar a esa iglesia de sí misma que era una super iglesia, la mejor iglesia, pero esos 5 conceptos que Jesús dice que ella era, los tenía viviendo en una vida de tibieza espiritual. Ella decía, escúchame, soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y ese autoconcepto lo llevó a ¿qué? A una tibieza espiritual. ¿Me están oyendo? Ahora, amados, hablando sobre este aspecto de la tibieza espiritual, era una iglesia que estaba próxima a ser vomitada por el Señor Jesucristo. Porque a los tibios Jesús los vomita de su boca. Ahora, ¿qué es vomitar? ¿Qué es vomitar Jesús a esta iglesia? Yo sé que usted conoce el vómito y usted no se lo come, pero el perro sí se lo come. ¿Sí o no? ¿Qué es tibieza espiritual? ¿Cómo podemos definir la tibieza espiritual? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda a definir el concepto de tibieza espiritual? Empecemos por aquí, por Juan. Juan, ¿qué es tibieza espiritual? Y con el diablo. Vamos por acá, por Nancy. Nancy, ¿qué es tibieza espiritual? Estar en el mundo. Janet, ¿qué es tibieza espiritual? A ver, asistir nomás a los cultos de cuando y llegar tarde. Irina, ¿qué es tibieza espiritual para ti? Bueno, Vinicio, ¿qué es tibieza espiritual para ti? ¿Quién puede decir por allá qué es tibieza espiritual? Mire su ejemplo. Digo, no, pastor, tibieza espiritual es lo que yo hago. Ay, ¿y qué es lo que tú haces? No oro, no ayuno, no me congrego, no diezmo, no ofrendo. El reino de Dios me importa poco. Me da pereza ir a los cultos. Me entra una desesperación porque el culto se acabe rápido. Todo eso va involucrado dentro del paquete de tibieza espiritual. La gloria al Señor. Ahora, la tibieza espiritual es todo eso que ustedes dijeron. Pero la tibieza espiritual es la indiferencia que uno siente hacia una cosa o hacia una persona. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar con alguien, pero no estar con ese alguien? Hay personas, especialmente en las parejas se da esto, viven por costumbre, ¿sí o no? O viven por una asociación económica, o viven solamente para no levantar el qué decir de la gente. Y tú los ves en la calle, están bien felices, pero vayan a verlo en la casa. Uno en una cama y el otro en otra cama. ¿Cierto? La señora viendo tele y el marido leyendo el periódico. Hasta mañana, hasta mañana. Eso es indiferencia. Y eso es tibieza espiritual. Y si es el caso suyo en su hogar, abre el ojo. Porque el diablo se metió ahí. El tibio no tiene el Espíritu Santo. Tiene a Satanás. Claro. Porque el desgraciado es un bombero que viene a apagar el fuego de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. En otras palabras, Timoteo está experimentando ¿qué? Una tibieza espiritual. Y su padre espiritual se dio cuenta y le dijo, Timoteo, el fuego de Dios con el cual se te dio el don se está enfriando.
Nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo para fluir en el don de la enseñanza, en el don de la predicación, en la consejería, en la intercesión. Necesitamos el Espíritu Santo para ayunar, para orar. Porque si yo no tengo, el fuego de Dios en mí está tibio, está apagado, amados. Yo vengo a orar aquí y le cuento que no me salen palabras, solamente es aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. Amachata la pacata. Y se va uno sin sentir un toque de Dios. ¿Están aquí? Aleluya. La indiferencia es tan terrible porque tú puedes estar sentado con alguien ahí y como no te importa, ella te está hablando, pues sí, mira María, y esto, lo otro, ajá, sí, sí. Y te acuerdas de Pedro, sí. Sí. Cuando salen, oye, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Y tú qué me dijiste? ¿Por qué? ¿Me escuchó? No le prestó atención porque no le interesa a la persona. ¿Y cuántas veces Jesús ha llegado aquí donde ti? Te ha hablado. Pero como tú estás en otro viaje, tú escuchaste con tu oído natural, pero tu oído espiritual no fue afectado. Por eso te vas como entraste, porque estás tibio. Y estás usted engañado creyendo que vas para el cielo. Los tibios Jesús no se los lleva al cielo, los vomita. ¿Se acuerdan del testimonio del pastor de Cali? Más de 70 murió, más de 15,000 personas en la iglesia estaban ahí delante del féretro. Se levantó a la medianoche y todo el mundo creyó que era un milagro, que el Señor lo resucitó. No, el tipo se sentó en el ataúd y dijo, vi a Jesús cara a cara, y me vomitó de su boca. Y ¡prum! Ahí sí se murió de veras. O sea, Jesús le dio la oportunidad, vaya. Entra al cuerpo, testifica lo que te pasó para que no le pase a la iglesia lo que te está pasando. Aleluya. La tibieza espiritual es indiferencia. Es mancharse con las cosas de este mundo. Usted no adultera, no fornica, no bebe, no matas a nadie. Pero cuando en algunas cosas del mundo tú te sientes atraído y te mantienes, hay manchas en tu ropa. Por eso Jesucristo dice en su palabra que Él quiere una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Ya de repente no tienes mancha, pero tienes arrugas. Y Jesús te quiere a ti planchadito con cirugía espiritual completa. Aleluya. La tibieza espiritual lleva al cristiano a vivir una vida despreocupada de las cosas del reino de Dios, ajena a la voluntad de Dios. Te repito. La tibieza espiritual hace que el creyente viva una vida despreocupada de las cosas del reino de Dios y pone su atención a las cosas ajenas a la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos creyendo que son buenas, o hay cosas que hacemos que son buenas, pero no es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes, amado? Cuando el profeta Samuel, Dios lo mandó a ungir al sucesor de Saúl, él llegó a la casa de Isaí. Llegó su hermano mayor, alto, bien corpulento, y dijo, aquí está el rey de Israel. Lo pensó. Dios le dijo, estás equivocado, ese no es el rey. Porque tú miras solamente hasta tus narices, mas yo miro el corazón. Y vino el segundo, el tercero, y se siguió equivocando. Dios le dijo, mira chico, llama a David. Tenlo de detrás de la majada de las ovejas, que ese es el rey. Y David era un pequeñito. David, según algunos escritores, era medio hermano de sus hermanos, o sea que la mamá de David era una señora, no la esposa de Isaí, su papá. Pero más sin embargo, Dios la escogió, porque a Dios no le importa tu origen, lo que le importa es tu destino. ¿Están aquí? Aleluya. Entonces hay cosas que creemos que están buenas y están buenas,
pero Dios no está ahí. Por eso cantamos ahorita, poséeme Espíritu Santo. Y decíamos, aquí está. Me gusta mucho esta parte. No quiero hacer empresa de mi propia invención. Solo lo que tú empiezas tiene tu bendición. Si Dios no estuviera en esta iglesia, amado, hace rato ya se hubiera cerrado. En serio. Y este estuviera en otro lugar. Y yo estuviera quién sabe dónde. Pero ha costado. Y seguirá costando. Les garantizo que seguirá costando establecer el reino de Dios en esta iglesia, en esta ciudad. Pero este servidor que está aquí tiene marcado dentro de su corazón el plan de Dios. Y por eso estamos ayunando hasta que se cumpla. Gloria al nombre del Señor. La tibieza espiritual hace que el creyente aparte su mirada de Cristo y la ponga sobre las cosas de esta tierra. La tibieza espiritual hace que el creyente lo que hace para el Señor lo haga sin sentido de responsabilidad. Y yo quiero hablarle especialmente a los servidores. Si a usted se le encomienda una tarea y lo hace sin amor, lo hace obligado, arrugas la cara, hace gesto, es mejor que renuncie o no haga nada, porque se está maldiciendo. La Biblia dice en Isaías, vaya conmigo, perdón, a Jeremías es. Jeremías 48:10, libro del profeta Jeremías, 48:10. Mire cómo dice la Biblia, hablando del Señor Jehová. Y espero que todos los encuentren. Ok, si no tiene Biblia, mire a su compañero. ¿Cómo dice en su versión? Dígalo fuerte. Maldito el que indolentemente hiciere la obra de Jehová. ¿Cómo dice tu versión, amor? Maldito el que solo aparenta hacer solo el trabajo del Señor. Mire cómo dice la versión Peshita. Maldito el que lleva a cabo la obra de Jehová con engaño. Esta versión está más apegada al original, pero todas hablan de lo mismo. ¿Hablan de qué? De un servicio a Dios sin la conciencia de agradar a Dios. Vinicio, ¿tú te comerías un plato de comida que te lo sirvan así? Toma, cómete eso ya, me tienes cansado. ¿Te lo comerías? No. ¿Por qué te lo están dando de mala gana? Yo diría, prefiero pasar hambre, pero yo no me como eso si tiene un veneno. ¿Sí o no? Entonces, usted se imagina que yo estoy aquí predicando y... ¿Qué hora es? La selección Colombia juega ahorita. Voy a terminar el mensaje rápido. Yo sería un desgraciado. Si yo vengo aquí a orar en ayuno todos los días y me acerco a la cocina y le digo, ay mi amor, y pensar que tengo que ayunar con ese guiso tan rico que está haciendo mi suegra. Yo estoy haciendo eso con engaño. Si yo sé que tengo que cargar esta piedra, y caminar 2 horas con la piedra, porque es la piedra que Dios necesita a cierto lugar, y yo dejo esto para mañana, o se la dejo por ahí, ay hermana, estoy cansada, guárdame aquí la piedra que mañana vengo por esa piedra. Lo estoy dejando en un lugar equivocado. Yo estoy haciendo las cosas para Dios con engaño y soy un maldito. ¿Sí me entienden? Entonces, dice la Biblia que todo lo que tú haces, hazlo para Dios y como para Dios. Todo lo que haces. Si tú a alguien le estás sirviendo, si a alguien tú le estás haciendo un favor, si a alguien tú le estás ayudando en algo y lo estás haciendo a regañadientes, usted no le está sirviendo al Señor. Amén. Y no recibe bendición. Porque todo lo que tú haces, dice la Biblia, lo hacemos para el Señor y
como para el Señor. De tal manera que si yo te digo a ti, hoy te quedas a dormir en la iglesia porque Manolo se va a San Miguel, sonríe. Si yo te digo, mañana usted tiene que venir aquí a pintar esto, es la casa de Dios, sonríe. Y sepa que cada persona que hace un trabajo para Dios, amados, recibe recompensa en el cielo. ¿Sí o no? Y recibe bendición. Bueno, en el trabajo secular, tú trabajas, porque si no trabajas, no recibes la paga del salario. Y hay momentos, yo te garantizo que te vas para el trabajo endemoniado. No quieres ir a trabajar. Y te sientes en tu escritorio, o tomas la herramienta de trabajo, o estás en tu lugar de trabajo con cara de herramienta, parece burro castigado. Y el patrón te ve y no te estorba, no te dice nada, porque te ve trabajando. Cuando te dan el cheque, te hacen los ojos como caja registradora. Tienes tu sonrisa de oreja a oreja. O cuando baja la cuenta, tú notas que creció, te sonríes, ¿cierto? Pero ese es un salario que no debes recibir, porque trabajaste con engaño. Por eso Dios a veces no nos bendice a nosotros, amados, porque las cosas que hacemos para Dios las hacemos a regañadientes. Continuamos, regálenme 10 minutos y termino. La tibieza espiritual hace que el creyente pierda la revelación de quién es Cristo. Porque esta iglesia dijo, no tengo necesidad de nada. Ella se desenchufó del Señor. Y Jesucristo para ellos era solamente una doctrina más. Pero la tibieza espiritual pone al creyente a vivir alrededor de los afanes de esta vida. Si yo estoy desconectado del Espíritu Santo, si estoy desconectado de la palabra, va a venir a mí una tibieza espiritual y yo voy a tener deseo y ansiedad por los afanes de este mundo. Pero si yo busco a Cristo, como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas que yo deseo, que necesito, dice, vendrán por añadidura. Pero si yo no busco primeramente a Dios, entonces las añadiduras para mí van a ser un afán. Y el afán me va a maldecir, me va a cambiar el plan, el propósito y el destino de Dios. Mire todo lo que causa la tibieza espiritual. Ahora, dentro del proceso de la tibieza espiritual, oído, el autoengaño, que es el tema, opera haciendo creer que se está bien cuando en verdad se está mal, anulando de esta manera toda clase de ayuda que el Señor quiera brindar a través de su Espíritu Santo y de sus siervos, cerrando las puertas de una posible solución a la crisis espiritual. Te repito, todo creyente que está en tibieza espiritual tiene una autodependencia. Y la autodependencia no sirve. Porque Jesucristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. Podemos pararnos de cabeza. Podemos brincar como mono, como chimpancé. Podemos hacer planes. Pero si Jesús no está, no prospero y no funciona. Por eso es que el autoengaño pone a la gente a vivir no en la dependencia de Jesucristo, sino en la dependencia de sí mismo y ni siquiera de los demás. ¿Y qué sucede? Como yo estoy autoengañado, estoy autodependiendo de mí, el Espíritu Santo no se me revela y no me puede hablar. Y cierro las puertas para mi avance espiritual y me estanco. ¿Cuántas iglesias no están sin el Espíritu Santo? Han sacado la sangre, han sacado el ayuno, han sacado la oración, han sacado el Espíritu Santo. Y solamente son teólogos. Y la gente va a seminarios, no van a un culto de adoración ni de impartición para ser transformado. En Estados Unidos hay iglesias endeudadas económicamente que ahora están retornando a la búsqueda
de Dios en oración, porque hay una depresión económica que se está presentando actualmente y empezó en Estados Unidos. ¿Y qué hacen las iglesias? Están buscando a Dios. Los pastores están ayunando para atraer nuevamente a la gente, para que venga la gente con sus ofrendas y sus diezmos. ¿Por qué? Porque ellos dependen del dinero de la gente, no dependen del Espíritu Santo. Entonces, Dios usa algo. Si ellos están orando y ayunando para que la gente venga y hacen programas aquí y allá y buscan a Dios, entonces el Espíritu Santo va a decir, bueno, aquí estoy. Saca tus programas de esta iglesia y déjame a mí pastorear. El Espíritu Santo le dijo a un hombre de una super iglesia, más de 15,000 personas. Le dijo, yo no estoy en tu iglesia. Y el hombre se fue de ayuno y oración en una búsqueda incesante para que viniera el Espíritu Santo y se quedó con la mitad de la iglesia. O sea que sin el Espíritu Santo la gente puede llegar, porque no se va a estorbar el pecado ni el demonio. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a fluir, que empieza a hablar de santidad, de consagración, de arrepentimiento, de compromiso, entonces, ¿qué hace la gente? Algunos se retirarán, otros perseverarán. Y es la iglesia que Jesús va a raptar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oh, si puedes levantar tus manos al Señor en esta mañana, en esta tarde ya, si puedes levantar tus manos y orar al Señor. Y en lo que hemos conversado, en lo que te he enseñado, si en lo que te he predicado, Dios te ha hablado, Dios te ha redarguido, el Espíritu Santo te ha estorbado, te ha mostrado una falencia, pídele al Señor hoy perdón y regresa a la dependencia del Espíritu Santo de Dios. No seas como la iglesia de la Odisea. No seas como la iglesia de la Odisea. Aleluya. Dígale al Señor que usted le necesita urgentemente. Dígale al Señor que usted urgentemente le necesita. Que usted depende del Señor. Que usted depende del Espíritu Santo. Tenga una total dependencia de Cristo. Aleluya. Tenga una total dependencia de Jesús en esta hora, en este día. Pídele al Señor. La Biblia dice que si nosotros pedimos el Espíritu Santo nos es dado. Dice la Biblia que Jesús hablando dice, si nosotros siendo padres terrenales, malos padres inclusive, le pedimos, nuestros hijos nos piden un pan, le damos una piedra, nos piden un pescado, le damos una serpiente, dice, no le damos una serpiente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidamos? Aleluya. Aleluya. Canta conmigo esto. No quiero hacer empresas de mi propia invención. Solo lo que tú empiezas tiene tu bendición. Dile otra vez. No quiero hacer empresas de mi propia invención. Solo lo que tú empiezas tiene tu bendición. Poséeme, Espíritu Santo, satura todo mi ser. Poséeme, dilo fuerte, Espíritu Santo, satura todo mi ser. Mi espíritu, alma y cuerpo, hoy rindo a tu querer. Mi espíritu, alma y cuerpo,
Hoy rindo a tu querer. Levante las manos. Di conmigo, Espíritu Santo, yo me arrepiento por no involucrarte en mis planes. Me arrepiento por no involucrarte en mi hogar. Vamos a decirlo en voz alta. Me arrepiento de no involucrarte en mi empleo, en mi negocio. Pero dile ahora mismo, Espíritu Santo, yo te entrego mi hogar, te entrego mis planes, te entrego mis proyectos, te entrego mis propósitos. Di, Espíritu Santo, yo te entrego mi negocio, te entrego mi empleo y te pido, Espíritu de Dios, que en el nombre de Jesucristo tú empieces a tomar control de todo lo que hago de aquí en adelante. Dile, no te voy a excluir de mis ideas. No te voy a excluir de mis planes. No te voy a excluir de mis propósitos. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. A mi vida, bienvenido. Bienvenido a mi casa, a mi hogar. Bienvenido a mi vida, a mi negocio. Bienvenido a mi empleo. Bienvenido a mis proyectos y planes. Satúralo de tu presencia. Que todo lo que yo haga, dile, que todo lo que yo hable, tú estés ahí, aleluya, para salvar a la gente. Tú estés ahí, aleluya, para tocar a la gente. Tú estés ahí para reinar. Tú estés ahí para gobernar. Tú estés ahí para establecer tu reino, tu gobierno. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Dile, sin ti no puedo vivir. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Te entrego mi corazón, mis ideas, mi voluntad. Quiero que me poseas, Espíritu Santo, y me enseñes a hacer tu perfecta voluntad. Amén. Gloria a Dios.